y presentación, ¿de acuerdo? Ese antígeno proteico citosol, vamos a suponer, va a ser una proteína de un virus, ¿no? De un virus, el que sea, que está utilizando la maquinaria del hospedero para crear proteínas virales, ¿no? Que no van a ser propias al hospedero. Y estas proteínas virales van a ser marcadas por una proteína eh, distinta y van a ser ubiquitinadas, ¿no? Entonces, la ubiquitina va a ser el marcaje principal para estas proteínas para decirle, ¿sabes qué? Pásate al proteasoma, al inmunoproteasoma, y este inmunoproteasoma, compuesto de muchas subunidades, va a cortar al péptido y lo va a fragmentar a la proteína y la va a fragmentar en péptidos. Estos péptidos en el citosol van a tener la capacidad de entrar al retículo endoplásmico y una vez que entren al retículo endoplásmico, poder ser cargados por una molécula de MHC y esta molécula de MHC poder presentar al TCR. Habrá que recordar entonces nuestra presentación antigénica de la célula presentadora de antígeno, el péptido a través del MHC, va a presentar si es clase 1 al CD8, si es clase 2 al CD4. ¿De acuerdo? Tiene la capacidad de presentar antígenos citosólicos, el MHC clase 1, una vez que las proteínas que van a estar encargadas de darle paso al retículo endoplásmico, es decir, de afuera hacia adentro, es decir, del citosol hacia el lumen del retículo endoplásmico, son unas moléculas que tienen que ver con presentación antigénica. Se llaman moléculas o proteínas que tienen que ver con ATP, necesitan este ATP y son transportadoras hacia el interior del retículo endoplásmico. Aquí vemos TAP1 y TAP2. En realidad son dos moléculas que se encuentran juntas y TAP1 y TAP2 hacen la posibilidad de captar al antígeno citosólico y meterlo al lumen del retículo endoplásmico. Hay que recordar que mientras está pasando eso, un MHC clase 1 y clase 2 también, pero ahorita hagamos caso en MHC clase 1, se está formando en el retículo endoplásmico y una vez que termina de formarse y madurar, y si ese MHC clase 1 es específico para ese péptido, entonces se va a cargar. Una vez cargado y formado el MHC, el complejo MHC clase 1 con el péptido, este va a madurar en el retículo endoplásmico, se engloba, se termina de madurar, pasa por el aparato de Golgi, termina de madurarse glicosilándose, ¿sí? Y se hace una membrana. Y se engloba y se hace como una vesícula de transporte que va a posicionarse en la membrana extracelular de la célula y este posicionamiento de la membrana en la membrana extracelular de la célula va a permitir, como lo ven aquí, una presentación antigénica a la célula CD8. Entonces vemos aquí MHC, la beta 2 microglobulina, el péptido, el TCR, la célula CD8 con sus gránulos, y cierra la señal del CD8 hacia la cadena del MHC, específicamente a la unión del CD8 en alfa 3 de la cadena del MHC clase 1. Hay que recordar cómo es entonces, cómo es ese alfa 3. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la endocitosis aquí tenemos el péptido, el antígeno externo, se está fagocitando, se está endocitando, se endocita por una unión de fagosoma, y hay que recordar lo que vimos en fagocitosis, ¿no? Que se hace la unión fagosoma, endosoma, lisosoma, etcétera, fagolisosoma, y entonces ahí es donde se empieza a fragmentar el péptido exógeno, ¿no? Este péptido exógeno, en este caso, no tiene contacto con el citosol jamás, está englobado en una vesícula al interior, ¿no? Mientras eso va pasando, se va produciendo una molécula de MHC clase 2, ¿no? Y con una cadena invariante que está aquí, vemos esta cadena invariante. Esta cadena invariante es importante para evitar
que otros antígenos vayan y se acoplen a la hendidura del MHC, clase 2, y solamente es cuando se une esta vesícula ya madura, que pasó también igual por el retículo endoplásmico, igual por el aparato de Golgi, se glicosiló el MHC clase 2, no es hasta que pasa y se adjunta con el fagolisosoma, con esta vesícula, se hace una vesícula más grande, se unen, y hay que recordar que esta vesícula tiene un pH muy bajo, tiene un pH extremadamente abajo, tiene un pH ácido, que pone en una situación muy importante para que las endoproteasas que están ahí, las proteasas que son dependientes de pH, se junten con el MHC clase 2 y hay una posibilidad de que este MHC clase 2 se le libere, ahorita vamos a ver un poco más esto, se libere este clip, vamos a ver de dónde sale ese clip, y después se una un MHC, se une un péptido al MHC clase 2 y este se transporte de la misma manera que el MHC clase 1 hacia el exterior de la célula, en la membrana exterior de la célula presentada de antígeno, y entonces vamos a ver MHC clase 2 péptido TCR CD4, nuestra célula TCD4, y habrá que recordar que aquí se puede reconocer tanto en beta 2 como en alfa 2. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer, no? Entonces, básicamente eso es a grandes rasgos como estaría pensando. Vámonos un poquito más ya a hacer, explicando un poco más cómo es esta posibilidad del MHC clase 1, de la presentación del MHC clase 1. Aquí está, por ejemplo, aquí está una célula que es infectada por un virus, ¿no? Aquí hay una infección viral, hay una traducción, traducción de la síntesis de la proteína viral. Acuérdense que utiliza toda la maquinaria del hospedero para que se produzca. Se sintetiza la proteína en el citosol y entonces tenemos ya la vía citosólica, como lo habíamos dicho, a través de, o la presentación de un MHC clase 1 por la vía citosólica. Aquí está. La proteína viral sintetizada, de nuevo, en el citosol, es ubiquitinada, y una vez que es ubiquitinada, gracias. Una vez que es ubiquitinada, lo ven aquí, se pega, se le pega la ubiquitina, que son estas colitas en morado, ¿no? Es una señal para que vaya al inmunoproteasoma. Este es el inmunoproteasoma para hacer los péptidos. Por otro lado, y esto es muy importante, cuando haya una fagocitosis y una endocitosis, también hay una posibilidad que eso se libere, no se mantenga en el endosoma y se libere al citosol. Bueno, si se libera al citosol, va a ser una proteína extraña que también va a ser ubiquitinada, ¿no? O ubiquitinizada y va a pasar a la inmunoproteasoma, ¿verdad? Una vez pasando al inmunoproteasoma, se convierten ya los péptidos muchísimo más pequeños y estos pasan por TAP1 y TAP2. Este TAP1 y TAP2, pues evidentemente van a ser transportados hacia acá, hacia el lumen del retículo endoplásmico, donde vamos a tener una proteasa del retículo, una proteasa asociada al retículo endoplásmico que se le conoce como ERAP, que va a terminar de cortar a los péptidos que venían del citosol al lumen del retículo endoplásmico rugoso, se rompen y se hacen todavía más pequeños. Hay que recordar que estos van desde 8, 9 aminoácidos hasta 11 aminoácidos, lo vimos ayer, son péptidos muy pequeños que se cortan ahí. Una vez que se cortaron estos péptidos pequeños, se va formando, como les había platicado, el MHC clase 1. El MHC clase 1 va haciéndose formando, va caminando, se va madurando y termina de madurarse cuando se le pega la beta 2 microglobulina y el péptido, esto le da mucha estabilidad. Tenemos la cadena alfa, alfa 3, alfa 2, alfa 1, está formando el piso, está formando la pared, es decir, el nicho donde va a ir enclavado la proteína, y tenemos aquí la beta 2 microglobulina. Una vez que pasa eso, pues evidentemente se va a terminar de madurar al aparato de Golgi para que se
glicosile. Acuérdense, les había dicho que es una molécula altamente glicosilada. ¿Por qué se glicosila? Pues fundamentalmente para aguantar el, el ambiente exterior, extramembranal, extracelular, porque acuérdense que es muy hostil el ambiente que se encuentra extracelular, está glicosilado, y entonces aquí ya vemos cómo se expresa y se presenta el MHC clase 1. El CD8 está terminando de hacer la primera señal y está pasando esto, ¿no? Está presentándole al MHC, el MHC clase 1, la célula presentadora de antígeno a través del MHC clase 1, le presenta entonces al CD8. Por otra parte, aquí tenemos una vesícula endocítica que está endocitando precisamente a una proteína exógena, no deja que vaya al citosol, ¿no? Se forma un lisosoma, un endosoma, un fagosoma, un fagolisosoma. Hay que recordar que pasa esto, empieza a haber una escisión de la proteína, y aquí es muy claro que habrá que pensar que las proteínas se van a estar escindiendo en fragmentos mucho más grandes, ¿no? Desde 11, 12, 13 aminoácidos hasta 30, 32 aminoácidos, por los cuales se va a ser presentado a través del MHC clase 2. El MHC de clase 2 empieza a madurar en el aparato de Golgi, ¿no? Termina de madurar junto con una proteína que le va a dar estructura, que es el CD74 o la cadena invariante. Es el mismo, el CD74 o cadena invariante, que va a estar dando la estructura formalmente y una dimensión específica al MHC clase 2, a su vez va a estar tapando, aquí como lo ven, va a estar tapando el nicho para que ningún péptido, porque acuérdense que aquí hay un montón de péptidos, ¿no? Péptidos que entran por TAP, TAPACIN, TAP 1, TAP 2, y se están formando péptidos y proteínas de no, ¿no? Entonces, este péptido, que diga, este MHC clase 2 junto con el C74 o la cadena invariante, va a terminar de madurar, pasa del retículo endoplásmico al aparato de Golgi. ¿Por qué pasa del aparato de Golgi? Porque ahí es donde se glicosila, ¿de acuerdo? Ahí hay glicosiltransferasas sumamente activas para poder hacer esta molécula altamente glicosilada. Una vez que pasa esto, se conforma en una vesícula exocítica, y esta vesícula exocítica va a ir a acoplarse con el lisosoma. Este es un lisosoma temprano, un lisosoma tardío, va a ir madurando de tal forma que los antígenos exógenos que vienen de aquí, ¿no? Porque se metieron de una vía endocítica, se van a presentar y se van a adecuar exactamente en el MHC clase 2. Aquí hay una proteína que forma parte del MHC clase 2, que es una proteína no clásica, ¿no? Que se le conoce como HLA-DM, y esta proteína se ha visto que va a ayudar a quitarle el clip. El clip no es otra cosa más que una reminiscencia de la cadena invariante, que cuando esta vesícula exocítica se une al fagolisosoma, ¿no? A este lisosoma tardío, por el cambio de pH se rompe y nada más queda una proteína que se encuentra taponeando como tal físicamente al nicho del MHC clase 2, y el HLA-DM lo que hace es que quita ese clip, esa proteína taponeadora, la quita y le da chance al MHC clase 2, ahora sí, de tener esa parte libre, y entonces el péptido que tenga que ver con alta afinidad de reconocimiento por el MHC clase 2 se pega, ¿no? Se pega, y entonces se presenta a la membrana celular y se la va a presentar al linfocito T CD4. ¿Ok? ¿De aquí hay alguna duda? ¿Ninguna? Aquí, Nada más, ¿quién le pega el clip al MHC? de hecho, no es que se pegue el clip, y fíjense, aquí está MHC clase 2, aquí está la cadena invariante, el clip es esta partecita que ven aquí.
se forma y le da estabilidad, pero desde el retículo endoplásmico, en la formación del MHC clase 2. ¿Ok? Cuando se está formando el MHC clase 2, se está terminando de formar en el retículo endoplásmico, se adjunta una molécula que se le conoce como CD74, una cadena invariante, la cual lo va a seguir hasta esta parte del endosoma o el lisosoma o el fagolisosoma, como le quieran llamar, que el cambio del pH hace que se rompa toda esta parte de la cadena invariante del C74 y solo queda el clip, ¿de acuerdo? Quien le quita, no sé si te resolví, Leo, la pregunta. Sí, sí, esa era mi pregunta. Ok, entonces el HLA-DM, que es una molécula muy similar al HLA-DP, DQ y DR, que son las que vimos ayer, el HLA-DM en contra de lo que hemos dicho, no es poligénica, no es polimórfica, etcétera, es muy conservada y le quita el clip, el HLA-DM, le quita el clip, este clip que quedó sobre la cadena invariante al HLA clase 2. Y entonces, cuando le quita el clip, le deja libre el nicho para que llegue y se enclave un péptido que se estuvo cortando ahí por las proteasas y por mecanismos de fagocitosis que ya lo hemos visto. Una vez que se pega el clip, se hace ese pegamiento, ese adosamiento del clip al MHC clase 2 y se transporta al CD4. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Muy bien, Karen. Finalmente, porque después de esto ya vamos a seguir con Sharon, finalmente vamos a ver ahí, específicamente vamos a ver un procesamiento que es muy interesante, que se le conoce como procesamiento cruzado, presentación cruzada, ¿de acuerdo? Esta presentación cruzada solamente se ha visto en este contexto y en el contexto de infección viral y células dendríticas, pero se puede explayar y se puede extrapolar a muchos otros fenómenos de presentación cruzada. ¿A qué se le conoce como presentación cruzada? Pues básicamente que una célula dendrítica tenga la capacidad de fagocitar, y entonces si se llama fagocitosis, pues casi viene de la vía endocítica. Y si es endocítica, casi estamos pensando en la presentación antigénica clase 2. Pero en este caso, como es una presentación antigénica cruzada, la célula dendrítica va a poder también inclusive presentar en clase 1 de la siguiente manera. Fíjense, aquí tenemos una célula somática del hospedero que tiene un antígeno viral al interior, ¿de acuerdo? Y también tiene su MHC clase 1. Esto ya lo sabemos por qué. Es un antígeno viral procesado y presentado en una vía citosólica. Eso creo que lo acabamos de ver ahorita. Llega a la célula dendrítica y fagocita a la célula infectada, ¿no? Pero acuérdense que esta célula ya está infectada. Esta célula dendrítica, si estamos diciendo que fagocita a la célula, pues entonces ya estamos hablando de un procesamiento endocítico. Y si es endocítico, la vía final va a ser MHC clase 2, que es lo que veríamos aquí. Sin embargo, cuando hay una vía de procesamiento y se encuentra aquí, este, este virus, pues evidentemente sale, o sea, no solamente el virus, sino también parte de la célula del hospedero sale al citosol, como se está viendo aquí, ¿lo ven? Si sale al citosol, entonces ya va a haber una vía de presentación citosólica, lo cual significa y redunda y culmina en una presentación antigénica MHC clase 1. Y aquí vemos, se está presentando en una vía MHC clase 1, ¿quién? Parte del virus, pero también parte de la célula que se fagocitó, ¿de acuerdo? Y entonces es esta forma como una célula que normalmente estaría presentando por vía MHC clase 2 porque lo endocitó. Entonces aquí es de pensar.
Vía endocítica, MHC clase 2. Vía citosólica, vía MHC clase 1. Pero aquí el origen es una vía endocítica que aquí, en esta vesícula, tuvo la oportunidad de salirse este virus hacia el citosol de la célula dendrítica, y una vez que esté en el citosol se convierte entonces en la vía citosólica y presentación por el MHC clase 1 a la célula T citotóxica, y bueno, activación y expansión clonal de la célula T citotóxica. ¿Quedó claro? Nada más no entendí por qué primero, o sea, ya entendí, o sea, es un proceso primero endocítico, porque Endocítico. trae el fagosoma, ¿no? Lo trae, lo Ajá. presenta y iba a presentar MHC clase 2, Acá está. pero al momento que se sale parte del fagosoma, se Del convierte en fagosoma se citosólico, va ¿no? al citosol. Entonces, ya desde antes traía MHC clase 1, o sea, trae el clase 1 y el clase 2. Exactamente, o sea, trae el MHC clase 1 lo trae acá, ¿no? Y parte de ese MHC clase 1 también se está expresando, porque va a ser, digamos, un antígeno no propio, bueno, sí propio, pero no en este contexto. Pero hay que recordar aquí que la célula dendrítica es una célula nucleada. Y al ser una célula nucleada, dijimos que todas las células nucleadas tienen la capacidad de presentar MHC clase 1, ¿se acuerdan? Entonces, Leo, por la propiedad que tiene intrínseca de ser una célula nucleada, tiene la capacidad de presentar MHC clase 1 también igual que MHC clase 2. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, ya entendí, es lo que no había entendido, gracias. Ok, los demás, bueno, si ya no hay dudas, Sharon, comenzamos contigo, por favor. Sí, aquí estoy. Nada, es que mi cámara está fallando, se pone rara, así que pues voy a tenerla apagada, ¿vale? No te preocupes, Sharon. Este, bueno, Voy a dejar de compartir. Ahí sí, estás. voy a empezar a compartir yo. Ahí voy. Ay, De acuerdo. ahí ya ven mi pantalla. Es correcto. Ok. Bueno, pues primero vamos a empezar con la parte de inmunodeficiencias que corresponde a este bloque, porque, pues como sabemos, el bloque pasado ya vimos algunas que pertenecían a la inmunidad innata, entonces vamos a comenzar con las que pertenecen a la inmunidad adaptativa, ¿vale? Ay, ¿cómo se cambia? Ah, ya. Bueno, pues las inmunodeficiencias van a ser defectos, ya sea en uno o más componentes del sistema inmune, y que estos defectos pueden llevarnos a trastornos graves e incluso a la muerte. Tenemos dos clasificaciones, las inmunodeficiencias congénitas o primarias, que son a las que corresponden las que ahorita vamos a ver, y pues aquí son defectos genéticos, que estos defectos nos van a llevar a que la persona sea muy propensa a infecciones y pues como son congénitas, por lo general se presentan en la lactancia y en la infancia. Y por otro lado tenemos las inmunodeficiencias adquiridas o secundarias, y es como su nombre lo dice, pues van a ser adquiridas, ¿no? Y van a ser a consecuencia de una malnutrición, cáncer diseminado o incluso el tratamiento con fármacos inmunosupresores. Vamos a empezar con la primera y va a ser el síndrome de DiGeorge, en donde puse la X, simula como que la mutación en donde se encuentra. Entonces, pues en este síndrome vamos a tener la mutación en el gen TBOX1. Este gen es necesario para la creación de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Entonces, desde que escuchamos eso, podemos darnos cuenta en dónde van a estar pues los errores en sus derivados de estas dos bolsas. Una de estas cosas, pues como era creadora del timo, puede haber hipoplasia o agenesia del timo. Esto quiere decir que pues si no tenemos timo o tenemos una hipoplasia de este, pues
no va a haber maduración de linfocitos T, porque si recordamos, va a ser el sitio de maduración de los linfocitos T. Otro defecto que tiene va a ser en la paratiroides, ya que, ay, espérenme, ya, perdón. En la paratiroides, ya que, pues, también es una estructura que termina afectando este síndrome. ¿Y cómo vamos a tener esta alteración? Pues vamos a tener alteraciones en la homeostasis del calcio, y esto puede ser malo porque al final va a tener también consecuencias en los grandes vasos y también podemos llegar a tener torsiones musculares, también conocido como tetanio. Y pues en general también también influyen en el desarrollo de estructuras de la línea media. Entonces muchas veces podemos ver a estos niños con alteraciones en estructuras de la línea media, por ejemplo, labio o paladar hendido. ¿Hasta aquí tienen una duda? No. No, todo bien. Vale. Bueno, ahora vamos a pasar con las inmunodeficiencias combinadas graves. Estas, como su nombre lo indica, pues van a ser inmunodeficiencias combinadas porque no solamente hay una línea comprometida, sino va a haber dos componentes de la línea linfoide o más comprometidos, o sea, que podemos tener afección tanto en el desarrollo de linfocitos T con los linfocitos B o incluso los linfocitos NK. La primera que vamos a ver va a ser la que tiene la mutación en la cadena gamma común. Esto quizás no lo vimos como tal, pero la cadena gamma común es parte de la estructura del receptor de citocinas. El receptor de citocinas por lo general tiene una subunidad alfa, una beta y una gamma común. Ahora, bueno, les voy a poner un ejemplo que quizás, bueno, que no va a ser real, pero es un ejemplo para que entiendan. Por ejemplo, puede ser alfa 3, beta 5, gamma común. Y esa como que fórmula nos va a llevar a, no sé, interleucina 2, por ejemplo, ¿eh? Esto no es real. Y así sucesivamente, se modifica solamente la subunidad alfa y la beta, pero nunca la gamma. Entonces, como la mutación la vamos a tener en esta cadena gamma, pues no se va a poder formar prácticamente alguna citocina, entonces pues no va a haber nunca la interacción con el receptor de las citocinas. Y pues si recordamos, por ejemplo, si falla en la interleucina 2, pues que como era una citocina para la proliferación de linfocitos T, pues no vamos a tener linfocitos T. En la interleucina 15, pues no vamos a tener linfocitos NK ni hematopoiesis. Y con la interleucina 7, pues no va a haber una estirpe linfoide, ¿vale? Ahora, la siguiente que vamos a ver, va a ser una falla en el proceso de la recombinación. Si ustedes recuerdan, había diferentes mecanismos para generar, pues, este proceso de recombinación BDJ. Entonces, si ustedes recuerdan, teníamos una enzima, que era la enzima RAC, que esta enzima reconocía nuestra secuencia, ay, perdón, se me fue el nombre, secuencia señal de recombinación, y entonces al reconocerla, iba a cortar ahí. Pero si no tenemos esta enzima, no puede cortar. Entonces no vamos a lograr crear esta recombinación del receptor, ya sea del linfocito B o del linfocito T, y si no hay esta recombinación, jamás vamos a poder generar un receptor de linfocitos T o B de alta especificidad. Y la última que veremos de las inmunodeficiencias combinadas graves va a ser la deficiencia de ADA y de PNP. Estas dos enzimas nos ayudan a degradar metabolitos tóxicos para nuestras células. Entonces, dos de esos metabolismos que nos ayudan a degradar son los que estamos viendo aquí. Esperen, es que no se puede mover esto. Aquí está. Entonces, no nos van a degradar la desoxiadenosina ni la desoxiguanosina. Y al no degradarlos, pues todos estos componentes tóxicos para la célula se van a ir acumulando y va a hacer que la célula llegue a una muerte por
toda esta toxicidad, perdón. El siguiente que vamos a ver va a ser el síndrome de Wiskott-Aldrich. Esta es importante porque va a ser de las pocas inmunodeficiencias que está ligada al cromosoma X. La mutación la vamos a tener en WASP. Esta es una proteína del citoesqueleto. Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, al momento de la sinapsis, en el linfocito T, teníamos que, bueno, nuestro linfocito T como tal se tenía que mover en algún momento para poder hacer interacción con el MHC. Entonces, si esta proteína del citoesqueleto nos está fallando, pues va a haber una movilización defectuosa de nuestros leucocitos y no va a haber una sinapsis inmunitaria. A esto se le dice que, bueno, muchos le dicen como si los linfocitos nunca se entienden porque pues no logran hacer esta interacción. También, como es una proteína del citoesqueleto, va a estar afectando a las plaquetas y nunca va a haber una agregación plaquetaria. Entonces, clínicamente lo vamos a ver con una trombocitopenia y de hecho este síndrome tiene una triada que es la trombocitopenia, infecciones piógenas y un eczema. Ahora vamos a pasar con la agamaglobulinemia ligada a X. Esta, como su nombre lo indica, va a ser una inmunodeficiencia en donde no existen globulinas, por eso agamaglobulinemia. Esta también va a ser de las pocas inmunodeficiencias que está ligada al cromosoma X y la mutación la vamos a tener en la enzima BTK o tirosin sinasa de Bruton. Bruton se le puso porque pues fue quien la descubrió. Pero bueno, si ustedes recuerdan, en el proceso de maduración de nuestros linfocitos, teníamos a un progenitor B, a un pre-B, a un linfocito B inmaduro y a un linfocito maduro. El problema va a encontrarse aquí, en el pre-B, porque si ustedes recuerdan, nuestro BCR está asociado a dominio CITAM. Entonces, aquí en la cascada para la activación de nuestro linfocito B teníamos una proteína adaptadora, que es esta en donde encontramos la mutación, es la BTK, y esta proteína adaptadora nos iba a permitir fosforilar estos dominios y de ahí, a su vez, ir fosforilando otras proteínas para así al final lograr la activación del linfocito B para su proliferación. Entonces, si nosotros no tenemos esta enzima BTK, lo que va a pasar es que pues nunca va a poder ir haciendo todo este proceso de fosforilación, nunca va a existir toda esta cascada y pues se va a morir nuestro linfocito. Entonces, la característica de esta inmunodeficiencia es que nuestro linfocito B se va a quedar estancado siempre en un linfocito pre-B. Como nunca puede activarse y proliferar, no va a haber linfocitos B, no va a haber, por lo tanto, células plasmáticas, y como no tenemos células plasmáticas, pues tampoco vamos a tener ningún tipo de anticuerpos, y pues como no hay linfocitos B, tampoco vamos a tener centros germinales. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, Sharon, gracias. Vale. Y la siguiente va a ser el síndrome de hiper-IgM. Esta también está ligada al cromosoma X. Hay otras formas que pueden ser autosómicas dominantes o autosómicas recesivas, pero la más importante, y yo creo que la que más van a preguntar en el TEPA, es la ligada al cromosoma X, porque en realidad hay muy pocas inmunodeficiencias ligadas al cromosoma X. Entonces, pues, la mutación que vamos a ver aquí va a ser en CD40L. Si nosotros recordamos, esto verde simula pues un centro germinal. Entonces, en la reacción del centro germinal teníamos a nuestro linfocito B con el CD40
y a nuestro linfocito T folicular con el CD40L, o sea, el ligando de CD40. Entonces, lo normal era que, pues al existir esta interacción, se produjera una enzima que era la AIT o enzima desaminasa inducida por activación. Pero como esta interacción ya no va a estar sucediendo porque ya no tenemos el CD40L, ya no se van a poder llevar a cabo las funciones de esta enzima, de la AIT, enzima desaminasa inducida por activación. Entonces, sin esta enzima también no va a haber cambio de isotipo porque esta era necesaria pues para hacer la hipermutación somática, el cambio de isotipo y para la maduración de la afinidad. Entonces, si nosotros recordamos, la primera inmunoglobulina que se produce va a ser la inmunoglobulina M, pero como no existe un cambio de isotipo, pues solamente se va a estar produciendo la inmunoglobulina M y va a ser la que se va a expresar solamente, y de ahí su nombre de síndrome de hiper-IgM. Entonces, pues va a haber alta inmunoglobulina M y bajos niveles o ningunos de otro isotipo. Y ahora vamos a pasar con las deficiencias selectivas de anticuerpos. Estas, la verdad es que son muy pequeñas. La más importante va a ser la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A porque va a ser la más frecuente. Entonces, por eso de hecho, es como que la mejor descrita, por lo mismo. En esta vamos a tener una mutación en TACI, y entonces, al existir esta mutación, vamos a tener un bloqueo en la diferenciación de linfocitos B en células plasmáticas productoras de IgA. Y pues las manifestaciones clínicas prácticamente van a ser pues asociadas a una deficiencia de inmunoglobulina A, que si recordamos eran en las mucosas. Entonces van a tener altamente infecciones respiratorias y a veces diarrea, y pues las concentraciones normales o elevadas de IgM e IgG, y pues claro, una deficiencia en los niveles de inmunoglobulina A, que habitualmente son menores a 50. Y la siguiente la siguiente que es importante también va a ser la deficiencia selectiva de inmunoglobulina G. Esta, por lo general, la inmunoglobulina G se encuentra normal, pero lo que se encuentra abajo son sus subtipos. Por ejemplo, en la deficiencia selectiva de inmunoglobulina G subtipo 2, pues va a ser esa, y esa es más frecuente en niños, y la del subtipo 3 va a ser más frecuente en adultos. Y bueno, ya por último, vamos a ver la inmunodeficiencia común variable. Esta, también como su nombre lo indica, va a tener una presentación y patogenia muy variable, pero las mutaciones más frecuentes es en ICOS y en TACI, que son dos moléculas coestimuladoras. Si ustedes recuerdan, ICOS era necesaria para la generación de linfocitos de cooperadores foliculares. Entonces, bueno, al existir esta mutación, vamos a tener una falta de coestimulación, entonces no va a haber linfocitos B maduros. Si no hay linfocitos B maduros, tampoco vamos a tener células plasmáticas en los tejidos linfáticos, y por lo tanto vamos a tener concentraciones reducidas de inmunoglobulinas. Y en esta inmunodeficiencia es importante que va a haber una alteración en las respuestas de los anticuerpos a la infección y sobre todo en vacunas. Y pues estas son las inmunodeficiencias que nos pedía el programa para este bloque. ¿Tienen una duda? No, serán todo bien. Vale, entonces dejen conecto esto para que sigamos con el último tema que haría falta. Ay.
Igual, No hay bueno, dudas, no hay dudas hasta aquí de las inmunodeficiencias que nos platicó Sharon. Las dijo muy puntuales, específicamente dónde estaba el problema y cuáles son en general el cuadro clínico que afecta. Entonces, no hay ninguna duda, ¿verdad? No, doctor, bueno, creo que está bastante claro. Muy bien, muy bien. igual si quieren al rato les mando la presentación, o sea, quizás no es la mejor también, pero pues creo que tiene como que de las cosas más importantes de cada uno. Ay, deje de compartir. Em, ahí ven mi pantalla. Sí, ya subí. Sí, Sí, ya. sí, sí se ve, Sharon. Ok, bueno, pues ahora vamos a empezar con la regulación que vamos a ver pues prácticamente la tolerancia inmune. Si ustedes recuerdan, pues la tolerancia era la ausencia de respuesta a un antígeno previamente presentado, porque pues prácticamente no podemos em, pues tolerar algo que no conocemos. En sí, era a grandes rasgos, era la ausencia de reactividad contra antígenos propios. Y hay que recordar que si esta tolerancia en algún momento se rompe, pues podemos verla como una autoinmunidad. Ahora, tenemos dos tipos de tolerancia. La tolerancia central, que, aquí está, que como su nombre lo indica, esta tolerancia central va a estar dada en órganos linfoides primarios o centrales, como la médula ósea y el timo, que son sitios de maduración de linfocitos B y T. Y por otro lado tenemos la tolerancia periférica. Esta tolerancia periférica, pues, como su nombre lo indica, también va a estar dada en órganos linfoides periféricos, que pues son los órganos linfoides secundarios. Puede ser el ganglio linfático, el vaso y el tejido linfoide asociado a mucosas. Ahora, ¿cómo es que existe esta tolerancia periférica? Va a ser gracias a tres respuestas que se hacen en los órganos linfoides secundarios. Va a ser la anergia, la apoptosis y la supresión de células reguladoras. Esto lo vamos a ver ahorita. Bueno, cada uno de sus puntos los vamos a ver ahorita. Déjenme bajo. Ahí está. Bueno, pues quiero que tengan bien en claro que ahorita vamos a hablar sobre todo de la tolerancia periférica, porque la tolerancia central ya la vimos. Entonces, pues nos vamos a centrar en esa. Y si estamos hablando de la tolerancia periférica, pues quiere decir que vamos a estar en algún órgano linfoide secundario y pues no sé, tengan en cuenta, no sé, el ganglio linfático, ¿vale? Hay que recordar que para la activación de nuestro linfocito T necesitábamos tres señales. La primera estaba dada por por el reconocimiento del antígeno, ya sea la interacción del TCR con el MHC. Entonces, esa es nuestra primera señal. La segunda señal era la coestimulación y la tercera señal eran citocinas que nos iban a permitir la diferenciación de diferentes pues, células. Bueno, cuando existe una falla en la coestimulación, vamos a tener algo que le vamos a llamar anergia. Esta anergia la definición es que es una falta de respuesta funcional. Entonces, pues hay que recordar que se supone que ya pasó la tolerancia central, pero pues como todo, siempre hay errores. Entonces se llega a escapar de esta tolerancia central y todos estos linfocitos autorreactivos llegan a la periferia y pues aquí es en donde se empiezan estos procesos para poder
eliminarlos y que no nos lleven a una autoinmunidad. La principal forma de generar anergia es mediante la coestimulación, mediante la inhibición de la coestimulación, perdón, pero tenemos otras formas de generarla. Por ejemplo, recordemos que en la inmunidad innata teníamos a nuestros PRRs y estos PRRs nos permitían activar diferentes vías de señalización. Por ejemplo, alguna vía de señalización nos llevaba a la activación de este factor de transcripción, el NF-κB, y entonces una de las funciones del NF-κB era pues la producción de moléculas de coestimulación y también la producción de interleucina 2. Entonces, si por ejemplo nuestra respuesta inmune innata falla, pues también aquí es otro proceso por el cual podemos generar anergia porque pues están suprimiendo, por ejemplo, las moléculas de coestimulación y la interleucina 2, que pues es necesaria para la proliferación de linfocitos T. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nuestro linfocito T va a caer en anergia? Pues una de las cosas principales es que nuestro linfocito T va a perder la capacidad de transducir señales. A través de su TCR. Entonces, esto va a ocurrir pues por la destrucción de componentes que van a formar su receptor. Y aquí va a ser muy importante una familia de enzimas que se conocen como ubiquitinas ligasas. Esas enzimas van a marcar algún componente de nuestro TCR, lo van a llevar al proteasoma y de ahí pues lo van a destruir y entonces pues ya no se va a llevar a cabo esta transducción de señales. Pero una enzima importante dentro de esta familia es la CBLB, que esta pues como ya les comentaba va a marcar con ubiquitina, marca algún producto del TCR y degrada. Ahora, otro mecanismo por el cual podemos generar anergia es mediante la unión a moléculas coinhibidoras, porque pues sabemos que hay activadoras e inhibidoras, pero dentro de las moléculas coinhibidoras vamos a tener al CTLA4 y a PD1. Ay, esperen, es que aquí está. Y a PD1. Entonces, pues primero quiero ver CTL4 porque lo quiero ver junto con CD28, porque son moléculas que son estructuralmente muy parecidas. Entonces, ambas van a competir por sus mismos ligandos, por el ligando de CD28, y a esto por eso se le va a conocer como inhibición competitiva. Entonces, bueno, lo que pasa aquí es que la molécula de CTLA4 es una molécula inhibitoria y CD28 es activadora, ¿vale? Entonces, CTLA4 va a tener una alta afinidad por los ligandos de CD28. Si ustedes recuerdan, los ligandos de CD28 van a ser B71 o CD80 y B72 o CD82. Entonces, si tiene una alta afinidad de estos ligandos, este CTLA4 se va a poder unir a estos ligandos cuando exista una baja concentración de los ligandos de B7. Ahora, a diferencia de CTLA4, Perdón, Sharon, B71 es CD80 y B72 es CD86. sí. Es que dijiste CD82. Ah, perdón, me equivoqué, Es aquí tengo, CD86. sí, No, aquí, dale. sí. B72 es CD86, aquí está.
Entonces, bueno, a diferencia de CTLA4, CD28 tiene una baja afinidad por sus propios ligandos, CD80 y CD86. Entonces, esta va a necesitar de altas concentraciones de B7 para poder unirse. Ahora, pues, ¿cómo es que cada una va a poder, bueno, cómo es que existen bajas concentraciones de los ligandos de CD28 o altas concentraciones de los ligandos de CD28? Existen bajas concentraciones cuando hay antígenos, hay reacción con antígenos propios o cuando hay células presentadoras de antígenos inmaduras o en reposo. Y existen altas concentraciones de los ligandos de CD28 cuando hay agentes infecciosos, cuando hay activación de PRRs o cuando existe una respuesta inflamatoria. Entonces, si se dan cuenta, esta es una molécula inhibidora porque a lo que nos va a estar ayudando es a la tolerancia periférica del linfocito T. ¿Por qué? Porque nos va a estar inhibiendo la proliferación de estos linfocitos cuando existen cuando están estas dos situaciones, cuando hay un contacto con antígenos propios y cuando las células presentadoras de antígenos pueden estar inmaduras o en reposo. En cambio, esta va a ser una molécula activadora porque pues se va a activar, sobre todo se va a unir más a sus ligandos cuando existen altas concentraciones porque hay agentes infecciosos o hay alguna respuesta inflamatoria y pues la finalidad de esta es proliferar, hacer una proliferación de linfocitos T y con esto poder pues matar al agente infeccioso. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, creo que está bien. Muchas gracias. ¿Seguros o lo repetimos? Se me olvidaba decirles. Esta molécula nos va a llevar a algo que se conoce como punto de control. Pero pues no es el único punto de control que va a existir. Como ya les comentaba, existe otra molécula inhibidora que es PD1. Entonces, aquí vamos a tener otro punto de control. PD1 es una molécula que se expresa en nuestros linfocitos T. Si ustedes recuerdan, en la zona de la sinapsis inmunitaria teníamos una porción central, una porción periférica y una porción distal. En la porción central hay que recordar que encontrábamos las moléculas activadoras y las inhibidoras. Entonces, PD1, que es una molécula inhibidora, vamos a encontrarla en la región central. Su ligando, o bueno, PD1 se puede unir a la célula presentadora de antígeno mediante PDL1 o PDL2. PD1 en su estructura va a tener aquí va a tener dominios ITIM. Si ustedes recuerdan, estos dominios ITIM eran de inhibición inmunitaria. Entonces, estos dominios ITIM están capacitados para llevar a cabo un reclutamiento de enzimas y sobre todo, pues, enzimas que se llaman fosfatasas. Entonces, con estos dominios ITIM y el reclutamiento de las fosfatasas, lo que se va a hacer es la inhibición de la transducción de señal del TCR. De señal del TCR. Entonces, pues si va a favorecer el reclutamiento de estas enzimas, podemos decir que va a regular de forma inhibitoria el proceso de activación
de los linfocitos T, ¿vale? Entonces, pues va a inhibir finalmente la activación del linfocito T. Ahora, ¿qué estímulos van a aumentar pues que esta molécula PD1 se active? Uno va a ser el contacto con antígenos propios, porque pues si el linfocito T reconoce un antígeno propio, por ejemplo, va a reclutar fosfatasas, va a inhibir las señales del TCR, por lo tanto, pues el linfocito T no se va a activar nunca. De PD1, ¿tienen alguna duda? ¿Nada más se activa cuando reconoce antígenos propios o en alguna otra circunstancia? Nada más ahí, porque pues está como les decía, está en PD1, forma parte del CMAC de la sinapsis inmunitaria, entonces si está reconociendo un antígeno propio es cuando pues sale y dice esto no está bien, vamos a reclutar fosfatasas mediante SWITIM y pues va a inhibir todo este proceso. Y bueno, ahora, el último mecanismo de la tolerancia periférica de los linfocitos T va a ser la generación de linfocitos T reguladores. Podemos generar linfocitos T reguladores de dos formas. Una es que hay que recordar, pues que dentro de la tolerancia central del linfocito T que ocurría en el timo, existía una selección negativa. Esta existía cuando nuestros linfocitos ya eran doble positivos, es decir, expresaban CD4 como CD8. Entonces, esto consistía en que se llevara a cabo una interacción de alta afinidad o intermedia afinidad a antígenos propios, como lo estamos viendo aquí. Este DP quiere decir que es un linfocito, bueno, timocito doble positivo, y aquí está la APC, nuestro antígeno propio. Entonces, si nuestro linfocito timocito doble positivo se unía con una intermedia afinidad a nuestro antígeno propio, íbamos a generar un linfocito T regulador. Pero a estos linfocitos T reguladores se les pone aquí antes una N porque son naturales. Entonces, esa es una forma de generar un linfocito T regulador natural, pero tenemos otra forma también de generar linfocitos T reguladores y es en la periferia. Por ejemplo, si tenemos aquí esto es un ganglio linfático, que es un órgano linfoide secundario. Si aquí, por ejemplo, nuestro linfocito CD4 reconoce un antígeno propio, lo que va a hacer la célula presentadora de antígeno es generar TGF-beta, y con esto, al generar esta TGF-beta, lo que va a hacer es que nos va a generar, bueno, esta citosina va a inducir a que se creen linfocitos T reguladores, y a estos les vamos a llamar linfocitos T reguladores inducibles. Inducibles porque se requiere de el reconocimiento de un antígeno propio para generarlos. A pesar de que de que tanto los linfocitos T reguladores naturales como los inducibles se generan pues en distintos sitios, la verdad es que son muy similares. ¿Por qué? Porque tenemos citocinas inducibles. Entre ellas tenemos pues la interleucina 2, que pues va a ser necesaria para la proliferación de los linfocitos T. Y tenemos otra citocina, que es el TGF-beta. Van a ser similares también por el factor de transcripción que se necesita para generarlos y el factor de transcripción maestro para nuestros linfocitos T reguladores es FOXP3.
que este a su vez también va a ser inducido gracias a la expresión de TGF-beta que nos daban aquí nuestras células presentadoras de antígeno. Y también van a tener citocinas efectoras como interleucina 10 y nuevamente TGF-beta. Entonces, bueno, al saber todo esto, podemos saber cuál es el fenotipo inmunitario de los linfocitos T reguladores. Entonces, su fenotipo va a ser, pues, que como es una subpoblación del linfocito T CD4, pues van a ser CD4 positivos. Como van a necesitar de la interleucina 2. Ay, no había visto su mensaje, doctor. Me acaba de llegar. Como van a necesitar de la interleucina 2 para sobrevivir, van a ser alto CD25 y como pues necesitan del factor de transcripción FOXP3, van a ser FOXP3 positivo. ¿Tienen alguna duda para la generación de los linfocitos T reguladores? Sí, yo tengo una duda, ¿cómo se generan en el ganglio? Es lo que no entendí nada más. Ah, sí, ok. Mira, pues estamos aquí en el ganglio, ¿no? Imaginemos que estamos en el ganglio, nuestro linfocito TCD4 con el MHC de la célula presentadora de antígeno reconoce un antígeno propio. Cuando sucede esto, nuestra célula presentadora de antígeno va a comenzar a producir una citocina. Esta citocina va a ser TGF-beta y si ustedes ven aquí, una de las citocinas inducibles de los linfocitos T reguladores era el TGF-beta. Entonces, pues nos va a llevar a que se forme un linfocito T regulador inducible porque se necesitó de este estímulo de que reconociera un antígeno propio para que se convirtiera en un linfocito T regulador. Por eso los linfocitos T reguladores son subpoblaciones del linfocito CD4. ¿Sí me entendiste? Sí, sí, entendí. Nada más lo que no entiendo es, bueno, lo reconoció, pero no lo atacó. No, no lo ataca justamente porque se va a convertir en un linfocito T regulador para que no se vuelva autorreactivo. Ajá, para que no crea autoinmunidad en nosotros. Ok, sí, ya, ahora sí ya entendí, gracias. Vale, de nada. Y bueno, ¿cómo van a regular toda esta respuesta a los linfocitos T reguladores? Pues va a ser mediante sus dos citocinas efectoras, que como lo dijimos arriba, era el TGF-beta. El TGF-beta es una citocina que tiene la capacidad de reducir la proliferación de linfocitos T. También va a inhibir la activación clásica del macrófago, o sea, va a inhibir a los macrófagos M1. Y esto es importante, bueno, dentro de sus funciones importantes del TGF-beta es que tiene una propiedad, una propiedad de las citocinas que vimos en primer bloque, que era el pleiotropismo. Si ustedes recuerdan, el pleiotropismo era la capacidad de una citocina de generar diversos efectos en diversos tipos celulares. Entonces, el TGF-beta, algo que va a tener aquí es que nos va a promover la activación de linfocitos TH17, la activación de linfocitos T reguladores inducibles. Si recuerdan, el TGF-beta era una citocina inducible de los T reguladores inducibles, pero a su momento nos va a evitar el subtipo TH2 y el TH1. Pero su función más importante es que es una citocina profibrótica.
citocina profibrótica. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a procesos de cicatrización y reparación tisular mediante el incremento de matriz extracelular. Entonces, pues nos va a ayudar a la reparación tisular y pues obvio a la fibrosis. Y otra de sus citocinas efectoras era la interleucina 10. La interleucina 10 va a ser antagonista de la interleucina 12. Entonces, si nosotros no tenemos interleucina 12, hay que recordar que la interleucina 12 era una citocina inductora del perfil TH1. Si no hay perfil TH1, no podemos tener sus citocinas efectoras, y dentro de sus citocinas efectoras estaba el interferón gamma. Entonces, si no hay interferón gamma, tampoco va a haber activación, no va a haber activación clásica del macrófago. No va a haber macrófagos M1. También se ha visto que la interleucina 10 deprime la expresión del MHC de tipo 2 y por lo tanto, pues va a reducir la función de las células presentadoras de antígeno. Si ustedes se dan cuenta, ambas citocinas tienen como que efectos pues muy negativos en nuestra respuesta inmune. Es por eso que se consideran citocinas supresoras. ¿Y por qué se necesita citocinas supresoras? Y pues se necesitan citocinas supresoras porque lo que necesitamos es suprimir nuestra respuesta inmune para que los linfocitos T reguladores pues actúen de esa forma. ¿Tienen alguna duda en la función de las citocinas efectoras? ¿No o sí? No, ninguna duda. Vale. Y bueno, otras de las funciones que tienen los linfocitos T reguladores, vamos a ponerles aquí, además de las que ya vimos, es que también los T reguladores expresan CTLA4. Entonces, si expresan CTLA4 como lo vimos allá arriba, pues van a inhibir la activación de los linfocitos T autorreactivos, porque hay que recordar que el CTLA4 se unía a sus ligandos cuando había una presentación de antígeno propio o cuando había células presentadoras de antígeno inmaduras o en reposo. También los linfocitos T reguladores van a expresar una enzima que la conocemos como IDO, que significa indolamina 2,3-dioxigenasa. Esa enzima lo que hace es que va a cataboliza reservas del triptófano. Cuando hace estas reacciones, lo que va a lograr es generar metabolitos tóxicos para nuestro linfocito T. Entonces, si genera estos metabolitos tóxicos para nuestro linfocito T, pues nuestro linfocito T va a reducir su capacidad de proliferación o va a morir, ¿vale? Un ejemplo de un metabolito tóxico que se produce en la degradación del triptófano es la es que está bien rara la palabra, quinurenina, jaja. Y bueno, otra función que puede llevar a cabo nuestro linfocito T regulador es la apoptosis. ¿Y cómo va a llevar pues a cabo la apoptosis? Pues los linfocitos T reguladores también tienen
gránulos como la perforina, por ejemplo. Y entonces al pues sacar estos gránulos nos va a llevar a nuestra célula a apoptosis. También pues ya veíamos que producen citocinas como interleucina 10 o TGF-beta, e incluso se ha descrito otra interleucina, que es la interleucina 35. De esta no se sabe mucho, pero se sabe que al actuar con estas otras dos citocinas, lo que hace va a hacer una acción sinérgica. Entonces, pues si hace una acción sinérgica, lo que va a hacer es que nos va a aumentar la supresión de la respuesta inmune. Y también tenemos que nuestros linfocitos T reguladores expresan altas cantidades de CD25. Si ustedes recuerdan, CD25 era la cadena alfa del receptor de interleucina 2. Cadena alfa del receptor de interleucina 2. Entonces, si expresa altas cantidades de CD25, lo que va a hacer es que la interleucina 2 se va a unir con mayor fuerza y pues mucho más interleucina 2 de lo normal, y lo que va a hacer es que va a agotar pues todos estos como depósitos de interleucina 2, lo que nos va a llevar a que ya no haya pues expansión clonal. Y por último, también expresa otra molécula que es CD39, y este CD39 tiene la capacidad de degradar ATP, no escribí, ATP y ADP. Al degradar el ATP y el ADP, lo que va a hacer, va a generar metabolitos tóxicos como adenosinas, y que van a tener la capacidad de disminuir la proliferación de nuestro linfocito T. ¿Tienen una duda de pues las funciones efectoras del linfocito T regulador? ¿Solo me podrías volver a explicar la función de la interleucina IDO? Es una enzima, la IDO. Ok. ¿Vale? La IDO es una enzima y se abrevia así, pero pues en realidad se llama indolamina 2,3-dioxigenasa. Esta enzima lo que hace es catabolizar el triptófano, y entonces al estar catabolizando todo esto, va a generar igual productos tóxicos. Un ejemplo de los productos tóxicos que genera es la quinurenina, y entonces pues va a ser tóxico para nuestro linfocito T y va a terminar muriendo. Sí, sí, ¿me entendiste? Sí, entendí. ¿Se llama quimulenina? Quinurenina. 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 La verdad es Sí. que no creo que lo pregunten, pero pues es para darles un ejemplo, ¿vale? Ok, sí, gracias. Y pues ya nada más nos falta tolerancia periférica de linfocitos B, pero denme un minuto en lo que conecto mi computadora porque se me está terminando la pila, ¿vale? Si quieren, damos 5 minutos, si quieren, para que descansen, ¿va? De hecho, esta parte ya va a ser muy rápida, Exactamente. pero pues sí, en lo que conecto mi lab, ¿vale? Vale. Ya, de una vez, ¿no, chavos? Sí, doctor. Ok, Ok, ya, salud. bueno, Gracias. sí, doctor.
Para la tolerancia periférica de los linfocitos B, hay tres mecanismos que se dan cuando el linfocito B establece contacto con antígenos propios. Son tres mecanismos y la verdad es que la tolerancia periférica del linfocito B está mucho más fácil que la del linfocito T. Entonces, el primer mecanismo que vamos a ver es la anergia, perdón. Este mecanismo, pues, no está tan bien descrito, pero se ha visto que, como ustedes ya saben, hay una citocina que se llama BAF. Esta citocina o de BAF. No se escuchó, fíjate. Es que me pareció que mi conexión es inestable, pero ¿les repito todo? Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que dijiste BAF y ya no escuchamos nada. Ajá, nos ok. quedamos en BAF. BAF es el factor de crecimiento de linfocitos B. Entonces, se ha visto que cuando el linfocito B establece contacto con un antígeno propio, el linfocito B necesita más altas concentraciones de BAF, que BAF hay que recordar que es una citocina que estimula la supervivencia de nuestros linfocitos B. Entonces, como requiere más BAF y más BAF, nunca está conforme y lo que pasa es que la vida media de nuestros linfocitos B comienza a reducir y llega un momento en el que BAF se agota y pues nuestro linfocito muere. Y pues este es como que el proceso de anergia. ¿La entendieron? O sea, pero BAF afecta la vida media del linfocito B o ya es la que tiene predeterminada y se muere. Según yo, no sé, el doctor que me corrija si estoy mal, la afecta porque requieren más y más BAF y entonces su vida media se empieza a cortar porque de repente ya no hay tanto BAF. Es correcto, eso pasaría un poco hagamos como el símil con los linfocitos T, la ausencia de interleucina 2, como lo estábamos viendo inclusive ayer y hoy, esta muerte por negligencia, porque ya no existe la interleucina 2 y en el caso de BAF se sucede particularmente lo mismo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, sí, está bien. Ok. Bueno, seguimos. Entonces, el segundo mecanismo por el que generan tolerancia periférica a los linfocitos B es por la apoptosis. Esto va a ocurrir también cuando nuestro linfocito B entra en contacto con antígenos propios. Entonces, cuando esto ocurre, se activa una caspasa que ya la habíamos visto. Se activa la caspasa 9. Caspasa 9. Entonces, lo que va a hacer es, pues, irse a la vía apoptótica que ya habíamos visto y que se conoce como vía mitocondrial. Y a su vez, esta caspasa 9 va a depender de la caspasa 3. Y una vez que pasa esto, pues nuestro linfocito hace apoptosis. Y ya, ¿tienen alguna duda en este mecanismo de apoptosis? Sí, todo ¿Alguna bien. duda? Vale. Vale. Y bueno, la última va a ser mediante otra vez la unión a un antígeno propio. Cuando se unen fuertemente, nuestro linfocito B lo que va a hacer
va a expresar con mayor medida receptores inhibidores. Receptores inhibidores como CD22 y CD32. Estos dos receptores tienen dominios ITIM. Entonces, nuevamente, al tener dominios ITIM, van a reclutar enzimas fosfatasas y que finalmente van a inhibir la activación de nuestro linfocito B y de nuestro linfocito T. Y este es el proceso, la inhibición de su activación. Aquí quiero que tengan algo en cuenta y es que el CD22 hay que recordar que es un receptor de la fracción cristalizable. También CD22 es igual a Fc gamma R2B. Entonces, este receptor de la fracción cristalizable va a ser el único que está asociado a dominio CITIM. Y es por eso que es el único que puede lograr inhibir la activación de nuestros linfocitos. Y eso es todo. ¿Sí? ¿Puedes repetir la última parte de CD22, por favor? Sí. Cuando nuestro linfocito B se une a un antígeno propio, lo que hace es expresar receptores inhibidores. Dentro de estos receptores inhibidores tenemos dos, el CD22 y el CD32. Lo que van a hacer es algo similar a no es similar, es una inhibición porque estos tienen dominio CITIM. Acuérdense que se había dicho que, por ejemplo, ITIM llevan I porque va a ser inhibidor. Y, por ejemplo, los ITAM llevan A porque van a ser activadores. Pero estos son inhibidores porque tienen ITIM. Entonces, al tener dominio CITIM, van a reclutar enzimas fosfatasas. Y estas enzimas fosfatasas, al final, lo que van a hacer va a ser la inhibición de la activación del linfocito B y T. ¿Sí? ¿O todavía no? Sí. Las fosfatasas producen la inactivación del Sí, linfocitos B y T. sí, porque, por ejemplo, lo contrario en los dominios CITAM eran las sinasas. Por ejemplo, una que recluta sinasas es la enzima BTK que veíamos en la inmunodeficiencia, que era la agamaglobulinemia de Bruton. Sí. Esta recluta sinasas y, por ejemplo, la BTK lo que hacía era reclutar sinasas y llevar a la activación para que proliferaran más linfocitos T. Esa es su función normal. Pero como está afectada en esa inmunodeficiencia, pues ya ven que les comentaba que nunca va a proliferar y pues nunca vamos a tener anticuerpos porque está afectada su función. ¿Sí me expliqué o no? Hola. ¿Sí quedó claro? O sea, las Sí, sí, quedó fosfatasas claro. lo que hacen es más o menos como retirar los fosfatos que pusieron la sinasa. Algo así. Y por eso pueden lograr la inhibición. ¿Sí? Sí. Ok. Y bueno, pues sería todo. ¿Alguna duda, mis queridos amigos?